Bueno, la charla que vamos a dar hoy es de presente y futuro de la construcción con madera y vamos a hablar de la situación en Uruguay. Vamos a hablar Laura Moya, doctora arquitecta de la Facultad de Arquitectura, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT, y yo que soy Vanessa Baño y que trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Cuento un poco por qué damos esta charla juntas. Y es porque lo que vamos a contar hoy aquí es, aparte de la situación a nivel internacional en la construcción con madera, vamos a contar un poco sobre los avances que se realizaron en temas de investigación en madera estructural en Uruguay, y son trabajos que están realizados casi todos en conjunto entre estas dos facultades. Bueno, la agenda de la presentación, la primera es ¿por qué madera? Después vamos a hablar de la tendencia internacional en construcción con madera. Hablaremos del contexto nacional de esa construcción con madera para presentar el plan estratégico de desarrollo de la construcción con madera en Uruguay, y después Laura comenzará a hablar de los avances que hemos realizado en proyectos de investigación en esta temática aquí en Uruguay. Y por último vamos a presentar el diploma de especialización en diseño, cálculo y construcción de estructuras de madera, que va a ser un diploma coordinado entre Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT y Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que comenzará el año que viene y lo vamos a presentar hoy. Bueno, empezando de por qué madera, ¿no? La primera cuestión es porque la madera tiene ventajas ambientales. Es un recurso natural que proviene de plantaciones renovables y sostenibles, que es lo que lo hace más diferente al acero y el hormigón. Digamos que es el único producto, el único material de construcción que crece, ¿no? Que lo plantas y crece. Además, la transformación de madera a productos finales de la construcción consume poca energía, es decir, pasar del árbol a un producto, a un material estructural, consume muy poca energía, o sea, la transformación que hay que hacer es muy poca y por lo tanto también el costo también es bajo. Las estructuras de madera además son sumideros de carbono, es decir, la madera, aunque esté cortada del árbol, captura CO2. Pensando en políticas ambientales a nivel internacional, donde se quieren reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, con la madera no solo se reducen las emisiones, sino que además se quedan capturado el CO2. Tal es así que ya hay muchos edificios, bueno, o por lo menos alguno, este es el ejemplo de la Universidad del Centro Universidad Tecnológica de la Madera en Biel, en Suiza, donde ya tiene un cartel donde dice ese edificio que está construido totalmente con madera, cuánto es el CO2 capturado. Es decir, pasa a ser ya un sello también de calidad de las construcciones con madera, decir cuánto CO2 captura. Y bueno, la madera facilita además el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, que exigen también materiales ambientalmente sostenibles. Además, con respecto a las propiedades estructurales, la madera tiene una muy alta relación resistencia-peso propio, además de poder conseguir luces grandes para hacer construcciones y poder realizar diferentes formas. O sea, es un material muy versátil que permite su curvado y permite diferentes formas geométricas. Bueno, por todo esto, existe un crecimiento en el número de países que están diseñando políticas para construir con madera, por todas estas cuestiones. Es así que la construcción con madera se está haciendo global, es una tendencia a nivel mundial. ¿Cuál es esta tendencia a nivel mundial? ¿Qué están haciendo en madera en otros países? Bueno, la tendencia internacional, vamos a hablar primero de las características de los recursos forestales que hay a nivel mundial. En la mayoría de los países la tendencia es a plantar especies de rápido crecimiento, tal es así que ese rápido crecimiento los árboles tienen un diámetro pequeño, es decir, no estamos hablando de bosques tropicales que necesiten 200 años para crecer, y por lo tanto las dimensiones de la madera que salen de los troncos son de pequeñas dimensiones. Y en general las propiedades mecánicas son más bajas que las de maderas tropicales o maderas frondosas tradicionales o típicas anteriormente, ¿no? Ahora la tendencia es esta. A nivel de construcción, la evolución desde el siglo XX hasta el siglo XXI empezaron con sistemas constructivos de entramado ligero, que eran con piezas de madera serrada de pequeñas dimensiones, de pequeña escuadría. Se pasó a una evolución hacia el sistema poste y viga, que
que son elementos de madera, ya puede ser madera serrada o productos de ingeniería de madera, como madera laminada, de mayores dimensiones, que esto lo que permite es conseguir luces mayores y secciones mayores, hasta la tendencia actual, que es la construcción masiva o maciza, en general con paneles macizos, que suelen ser de madera contralaminada, y que permiten una construcción muy rápida. Por ejemplo, una construcción se hace un nivel, un piso cada 3 días, una casa se realiza en una semana. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Digamos, esta es la tendencia actual. ¿Por qué estos paneles de madera maciza? Bueno, porque la tendencia es una carrera hacia el cielo, hacer edificios cada vez más altos. En esta edificación en altura de construir con madera edificios, hacer rascacielos, aquí podemos ver un panorama general a nivel mundial de los edificios que están construidos o se están construyendo a día de hoy en el mundo. Es un pequeño ejemplo. Vemos a ver si puedo ver ahí. Bueno, el número que aparece en el globito rojo son el número de plantas de los edificios. En color, ahora que me cuesta ver cuáles los colores. El color naranja son los que ya están finalizados, en color azul los que son proyectos, y en color así, en amarillo o naranja claro, son los que están en ejecución a día de hoy. Como vemos ahí, edificios de hasta 35 plantas, todos construidos con madera. Algunos ejemplos, vamos a hablar ahora de cuál es esta tendencia, y vamos a empezar de menor a mayor en altura, ¿no? Este es un edificio de oficinas de un diario en Suiza, las oficinas de Tamedia. El diseño es del arquitecto japonés Shigeru Ban y la ingeniería era una empresa de estructuras de madera en Suiza. La estructura está realizada todo con vigas y pilares de madera laminada encolada y tiene como peculiaridad este edificio que las uniones no hay placas metálicas, todas las uniones son también de madera. Es decir, con esto pensando como en la arquitectura tradicional japonesa, que se construía todo con madera, hasta los tornillos y los pernos, intentaron hacer lo mismo, pero a nivel macroescala. Estos son 7 niveles de altura. Y aquí podemos ver, la verdad que se ve bastante mal porque hay mucha luz, pero aquí podemos ver cómo son las uniones. O sea, la unión entre el pilar cuadrado, y la viga, que es circular, es a través de estas piezas de madera microlaminada con una madera más dura, que en este caso es la madera de haya. Bueno, siguiendo en altura, 8 niveles con estructura de paneles de madera contralaminada, que se finalizó en el año 2009, 8 niveles, 29 metros de altura en Londres, 32 metros de altura, 10 niveles, en Melbourne, Australia, también con paneles CLT de madera contralaminada. No sé si saben lo que es la madera contralaminada, es digamos como hacer paneles. Después Laura lo va a explicar un poquito mejor, porque aquí en Uruguay también los fabricamos, a nivel prototipo. Pero sería como fabricar paredes enteras y suelos enteros de madera. Es decir, en vez de hacer elementos, viga y pilar, son paneles. Paneles que pueden tener 12 metros de largo, 3 metros de altura, y entonces haces toda la fachada entera, la pared toda junta ya, y van con los huecos de las ventanas y de las puertas. No sé si se puede ver. Después vamos a ver algún ejemplo más. Bueno, este es un edificio en Noruega, a ver si puse aquí. Este es el mismo edificio, es el edificio de Noruega que tiene 14 niveles, 14 plantas, 44 metros de altura, que está formado por estos paneles CLT y un sistema de arriostramiento con vigas de madera laminada encolada. Es decir, el CLT sería esto, toda esta pared entera viene prefabricada con los huecos de las ventanas y de las puertas y se colocan. Eso es lo que le da esa versatilidad a este sistema constructivo que cada 3 días fabricas una planta entera con todos los entrepisos y todas las paredes. 18 pisos de altura es la residencia universitaria de la University of British Columbia en Vancouver, Canadá, que aquí la estructura es, todos los entrepisos o forjados son de madera contralaminada y todos los pilares son de madera laminada encolada. Aquí no sé si se puede ver, a ver si aquí vemos un poco con mejor detalle. Estos serían los pilares, que son pilares de madera laminada encolada, y estos son los paneles CLT. Aquí se puede ver cómo vienen sus dimensiones. Aquí están las uniones. Este edificio de 18 plantas se construyó en 9 semanas. O sea, digo, es como la gran ventaja que tiene la madera, aparte de este sistema constructivo de CLT, aparte de las ventajas ambientales, es la gran rapidez de construcción,
con un sistema macizo, con un sistema masivo, es decir, son paredes gruesas entre pisos gruesos. No sé si podemos preguntar mientras vas hablando, ¿no? Sí. Transmitancias térmicas, digamos, de cómo andamos con eso. Porque es madera con determinado espesor. Sí. El que tiene estos paneles CLT, aunque después Laura a lo mejor habla un poco más, es que lo que tienen es eso, son paneles macizos. Entonces, son distintas capas, digamos, son un panel que tiene unas tablas de madera en dirección longitudinal, la siguiente capa va en la dirección transversal, la siguiente en la dirección longitudinal, siempre son capas impares, y puedes variar entre 3, 7, 9 capas, puedes poner las capas que quieres. O sea, el espesor viene dado por el número de capas y por el espesor de cada tabla. Cada tabla pues, puede variar desde 20 milímetros hasta 40, ese es el rango. La transmitancia térmica, bueno, estamos ahora justo con un proyecto de investigación, Laura hará una presentación después, que está a punto de finalizar a final de año con una tesis doctoral, que es de fabricar paneles CLT con madera de pino uruguayo. Y la transmitancia térmica, o sea, para cumplir con los requisitos, por ejemplo, en Uruguay, que piden de transmitancia, con 5 capas lo cumples muy sobrado, y para llegar a una casa pasiva, ahí necesitarías o suplementar espesor o poner revestimiento por afuera. Igualmente, poner revestimiento por afuera es siempre recomendable, la madera no se deja normalmente a la intemperie. No. Esto puede quedar visto en el nivel interior si se quiere, por afuera no. Esto es la estructura. Lo que tiene la ventaja es que si tú por adentro lo quieres dejar visto, puedes, porque puede tener buen acabado. O sea, digamos que tiene 2 fases de acabado, una que va a ser vista y otra que no. O sea, la que tiene por afuera de revestimiento puedes complementar para la transmitancia térmica. Pero ya te digo que para las exigencias mínimas de Uruguay, yo creo que con 3 capas de 40 cumplía, pero ahora mismo no tengo el número en mente. Pero si quieres me puedes escribir un mail y te digo exactamente. Bueno, 22 niveles, 73 metros de longitud, de altura, perdón. Este es un edificio residencial que está en proyecto en Ámsterdam, también con el mismo sistema. Y otro proyecto, que es el edificio residencial y además hotel del arquitecto conocido Michael Green, tiene 35 niveles, y esta es una estructura combinada de madera y acero. Porque pasa una cosa con los paneles CLT, cuanto más altura necesitas una rigidez global, que a veces o se tienes que diseñar de otra manera o a veces complementar con otros materiales. Y un proyecto experimental que se va a desarrollar en Chicago, en Estados Unidos, que en este caso no es con paneles de madera contralaminada, sino que es con este sistema como de entramado de vigas de LVL, madera microlaminada, haciendo estas triangulaciones que permiten darle esa rigidez que es el problema según hacemos edificios cada vez más altos, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto experimental. Bueno, aquí está como un pequeño ejemplo de por qué son las ventajas de hacer esta triangulación en vez de hacer esto. Pero esto está todavía sin desarrollar. Bueno, y este es el edificio cómo quedaría, ¿no? Son 80 niveles de 80 pisos. Vamos a ver si se construye. Y otro proyecto también es un edificio que está proyectado en Londres. Este es muy conocido, no sé si alguien entró alguna vez para ver edificios de madera. O sea, es muy famoso porque va a cambiar así, ¿no? El skyline de Londres. Y son también 80 niveles en madera. Todavía está en fase de proyecto. 300 metros de altura. Pero la tendencia internacional no son solo los edificios, ¿no? Sino que hay muchas más cosas que se pueden hacer con madera. Por ejemplo, los sistemas porticados. Esto sí que está desarrollado, muy conocido a nivel internacional. Hay algunos también aquí en Uruguay. Por ejemplo, esto sería el Museo de Autos en Tacoma, en Estados Unidos, que son pórticos biarticulados de 30 metros de luz, libre, sin apoyos intermedios. Y aquí mostramos un poquito cuál es la versatilidad de la madera. Estas son vigas y pilares de madera laminada encolada, que, como se puede ver, se pueden hacer formas, curvas, con diferente curvatura, para dar distintos acabados, ¿no? Digamos que la madera tiene, además de esas ventajas ambientales, constructivas, de rapidez de construcción, tiene las ventajas del acabado estético. Se puede quedar vista con formas diversas que a nivel arquitectónico pueden dar mucho juego. Un ejemplo típico que a nivel mundial se está haciendo es que todas las cubiertas de las piscinas climatizadas se están haciendo en madera, ya no se usa hormigón ni acero, porque tiene muchas ventajas a nivel del contenido de humedad que hay en el interior de las piscinas climatizadas. La madera hincha y merma de forma fácil, sin verse alterada, y además soporta muy bien las sales o los productos químicos que se le apliquen a las piscinas,
Pasa lo mismo con las bodegas de vino y también con las estructuras que están cerca del mar. Porque la madera no se oxida, o sea, las sales no le hacen nada. Es más, la madera cuando se quiere proteger de ciertos ataques, como son hongos o insectos, se le impregna con sales para protegerla. Entonces, estas son soluciones que casi todas las piscinas cubiertas a nivel mundial se hacen ya con madera. Pueden ser estos sistemas de pórticos o pueden ser simplemente cubiertas, o sea, hacer un cerramiento de hormigón o de otro material que solamente sea el techo el que es de madera. O este otro ejemplo, que es el Museo Jurásico en Asturias, España. El diseño es del arquitecto Rufino García y la empresa que lo construyó es la de Ingeniería Estructural Media Madera Ingenieros Consultores, en la cual trabajé 5 años. En este edificio es un edificio jurásico y el diseño estuvo pensado para simular la huella tridáctila de un dinosaurio cuando se ve en planta. Y la solución, o sea, la idea fue que del arquitecto quería hacerlo con madera y se puso en contacto con esta empresa y salió esta estructura. O sea, estos son los arcos principales que tienen una luz de 6 metros sin apoyos intermedios y después un sistema de arcos intermedios, aquí se puede ver que en realidad es un arco principal de 60 metros y estos arcos intermedios de curvatura variable, cada uno de ellos de una curvatura distinta, que funcionan en realidad como arcos triarticulados. Es decir, el arco principal funciona como cumbrera casi y los que funcionan como pórticos son estos arcos triarticulados, cada uno de diferente curvatura. Queda, bueno, este acabado estético, que como les digo, dentro es un museo jurásico, o sea, hay cosas de dinosaurios, pero que es muy visitada esta obra, más por la estructura creo que por los dinosaurios. Pero también a nivel internacional se pueden hacer estructuras de cáscara o membranas, como son algunos ejemplos, es esta del arquitecto Thomas Herzog, y el ingeniero, que es también muy conocido a nivel internacional en estructuras de madera, es Julius Natterer, hizo estructuras de madera muy impactantes. Una de ellas es esto, era la cubierta de una plaza para la Expo de Hannover del año 2000, y la estructura se realizó los pilares con troncos de madera y las vigas y las viguetas y el entramado con madera laminada encolada y también con el biel. La gran dificultad que tiene esto, que se puede ver, aparte de generar esa estructura de membrana, es conseguir esos voladizos. Normalmente las uniones en madera se consideran siempre articuladas, entonces conseguir que esto no sea una articulación y se venga abajo y que esto funcione como una unión rígida era parte del desafío de cálculo de esta estructura. Aquí se ve. El voladizo es de 19 metros de longitud, con lo cual es una luz muy importante para no tener un pilar, un apoyo, ¿no? Aquí podemos ver un detalle de cómo son los pilares, que son con troncos, en realidad troncos de árboles de sección muy grande, cortados en diferentes secciones. Y bueno, aquí detalles del arrastramiento y aquí de la membrana. Otro ejemplo es el Metro Sol para Sol de Sevilla, en España. Esta también es una estructura que se creó para cubrir una plaza de la plaza de Sevilla, una plaza. Y la idea era, o sea, tiene 150 metros de largo más o menos, 70 metros de ancho y unos 26 metros de altura. Se fabricó con el biel, o sea, madera microlaminada, y de estas sí que tienen, se le llaman el Metrosol para Sol, pero es más conocido como las setas de Sevilla. Y el cuerpo central, aquí sí que hay un cuerpo de hormigón, del que surgen después estos voladizos, que además se conectan unos contra otros. Esto, además de cubrir la plaza para dar sombra en una ciudad tan calurosa, alberga abajo centros, o sea, locales comerciales y de reuniones, en la parte inferior, y la parte superior es un mirador que puede ser transitable, es caminable. O sea, que arquitectónicamente tiene también como un desafío muy grande. Y todo esto con el biel, con madera microlaminada. Y como no, tenía que contarlo, porque estamos todos muy orgullosos, del proyecto experimental desarrollado por el arquitecto Agustín Dieste, donde hizo su trabajo de maestría en la Universidad de Edimburgo y que fue recientemente premiado hace un par de semanas con el primer premio de la revista TRADE, o sea, Timber Trades Journal. Esta estructura es hecha con plywood, yo la cuento muy por encima, si pues alguien tiene dudas, él está presente, le pueden hacer consultas. Y eso, es una estructura tridimensional hecha con plywood, o sea, plywood es tableros los que se utilizan para hacer los cerramientos de las casas como sistema de arrastramiento y convierte ese tablero
en elementos estructurales que son estos, todos de la misma forma, que lo va repitiendo para generar esa estructura tridimensional de cubierta. Bueno, pero la tendencia internacional, eso, que se puede hacer con madera también. También se pueden hacer puentes. Y tampoco sería una gran novedad. Este puente en Sídney, Australia, es del año 1900, que se diseñó, cuando se diseñó pasaban carruajes de caballos. Esta es la situación actual en el año 2010, donde el puente sigue estando igual, simplemente cambiaron el uso. Ahora esta parte es peatonal y arriba pasa un monorail, sería esto. O sea, pasa un tren encima del puente. Aquí podemos ver un detalle donde, aunque parece una estructura metálica, en realidad son todo piezas de madera que las pintaron de colores para darle otro aspecto, y unidos con uniones metálicas, así con conectores metálicos con pernos metálicos. En Noruega pues, hay como unos 200 puentes de madera aproximadamente, unos 80 vehiculares y 110 peatonales, y tienen de este estilo, o sea, son puentes de doble carril donde pasan vehículos, también camiones y demás. Esta es una estructura completamente de madera y esta es una combinación de madera y hormigón, donde la celosía portante es de hormigón y el tablero de paso es de... Perdón, la celosía es de madera y el tablero es de hormigón. Y otro ejemplo, bueno, estos puentes tenían la luz libre sin apoyos intermedios es de 45 metros y otro ejemplo en España, también de la misma empresa Media Madera, tiene 60 metros de luz sin apoyos intermedios, este es para uso peatonal y tiene como gran ventaja, digamos que es un puente cubierto, o sea, la protección de la madera viene por el propio diseño, sin necesidad de aplicación de tratamientos protectores, como de tratamientos químicos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación de la construcción con madera en Uruguay? ¿Cuál es el contexto nacional? La situación forestal actualmente es que Uruguay es uno de los pocos países en el mundo donde el desarrollo forestal depende exclusivamente de la producción, de la plantación de especies renovables, ¿no? O sea, de plantaciones renovables, de pinos y eucaliptos. Es decir, no se está talando bosque tropical, no hay árboles que necesiten 200 años para crecer. Los turnos de corta son de 20, 25 años, son especies de rápido crecimiento. Y donde una gestión forestal está certificado, además, estas plantaciones, ¿no? Por 2 sellos de calidad de que la gestión forestal está siendo adecuada. Del 1 millón de hectáreas plantadas en Uruguay, con especies de rápido crecimiento, está distribuido así. Como los pinos son un 25%, el Eucalyptus globulus 38%, principalmente para pasta de celulosa, y Eucalyptus grandis 24% y otros un 10%. De estas especies, las que en Uruguay consideramos, o se están considerando en los proyectos de investigación como uso estructural, son estas 3, son el Eucalyptus grandis, el Pinus elioti y el Pinus taeda. Y en eso se están basando los proyectos de investigación y el desarrollo de la normativa de madera estructural. ¿Cuál es la situación entonces de la madera estructural en Uruguay? Si estas especies están, ¿cómo estamos en cuanto a normativa o a características de estas especies o de estos materiales en Uruguay para usarlos en construcción? Con respecto a la madera serrada, hay disponibilidad de madera de pino y eucalipto, como les decía. Lo que pasa es que a día de hoy esta madera no tiene ningún certificado de calidad estructural. Es decir, si la van a comprar a una barraca no saben cuáles son sus propiedades mecánicas, no sabrían cuánto, si tienen que diseñar una estructura no sabrían con qué valor calcularla, no podrían diseñar en base a eso. Eso para el pino y eucalipto, madera serrada. Sin embargo, ya existe en el mercado madera aserrada que está certificada estructuralmente porque es importada. Es decir, hay importaciones, en este caso es un ejemplo de madera de Estados Unidos, que no solamente conocemos sus propiedades mecánicas para el cálculo estructural, sino que viene seca el contenido de humedad que tiene que estar. Las secciones, las medidas son las estándar, o sea, todas las piezas son iguales. Y te da esa garantía, ¿no? Tanto al nivel de cálculo y diseño arquitectónico como de constructor, de poder utilizarlas. Ahora nos acabamos de enterar, o sea, este es un ejemplo de Estados Unidos, nos acaban de contar que se está comercializando también aquí en Uruguay madera de procedencia chilena, también de pino, certificada también estructuralmente con este sello de calidad. Quiero decir, si Uruguay no certifica su madera, es muy fácil que entren productos de afuera, y ya está pasando. Por eso creemos que es muy importante centrar este tema y aprovechar la disponibilidad de madera. Con respecto a productos de ingeniería de madera, ¿qué hay en Uruguay? Existen tableros
contrachapados, o sea, que sería el plywood, de pino y eucalipto, y estos sí que están certificados con calidad estructural, o sea, era la antigua empresa Weyerhaeuser, que ahora cambió de nombre como Lumin, y son productos que ya están certificados, y existen también tableros OSB de partículas orientadas, también estos son de procedencia extranjera, pero también tienen especificaciones técnicas para poder utilizarlas en construcción. ¿Qué pasa con la madera laminada encolada? Lo que es aquí más conocido como madera finger, que todo el mundo dirá, pero sí que existe, hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el mercado el mercado agrícola, por ejemplo, está hecho con esta madera. Esta madera, que se fabrica a día de hoy en eucalipto, no tiene certificación de calidad estructural, es decir, no existe a día de hoy en Uruguay productos comerciales estructurales, ninguno, porque no están certificados. Es decir, no hay ni siquiera información previa que te pueda dar el que lo vende. Aunque sí que existen varias industrias que producen vigas laminadas, el adhesivo estructural que utilizan es entre láminas, pero no en las uniones finger, no tienen certificación ni control de calidad y las propiedades mecánicas son desconocidas. Aún así, estos elementos encolados, como digo, hay varios ejemplos, están siendo utilizados con función estructural en Uruguay, lo que todavía despierta más alarmas, ¿no? Si ya se está utilizando, hay que generar esta información, hay que generar esta normativa. Con respecto a la norma de cálculo estructural, ¿qué existe a día de hoy? Bueno, existe un documento de estructuras de madera para edificios para hacer un proyecto del año 1950 que desarrolla la Facultad de Ingeniería, con especies que ni siquiera son uruguayas, que a día de hoy no están disponibles y que quedó totalmente obsoleto, y que hasta hace pocos años es lo que se estaba impartiendo en la Facultad de Ingeniería para calcular con madera. Otros documentos relacionados, bueno, son ordenanzas departamentales, memorias constructivas generales para edificios públicos y pliegos de condiciones para la construcción de puentes y carreteras. Es decir, hay cosas generadas con madera, pero falta como una homogeneización o englobar todos estos documentos en algo que sea coherente para utilizar en conjunto. Aún así, como os decía, hay experiencias de construcción con madera en Uruguay. Digo, aquí no la puse, pero una de ellas es la cubierta del mercado de aquí de la Rural del Prado. Muchas de las estructuras es de madera. Tienen un montón de años y esa madera era importada cuando se importaba normalmente de Estados Unidos. Pero ejemplos con madera nacional son, por ejemplo, el Ventorrillo de Buenavista en Villa Serrana, que se hizo con troncos de madera. Muchas de las viviendas de los balnearios, aquí son dos ejemplos, una vivienda en La Pedrera y otras en José Ignacio, hay como una tendencia a que la segunda vivienda sea de madera, y aquí ya en Uruguay. Estas son unas viviendas sociales que se construyeron en Ribera, por el Ministerio realizadas o a través del Ministerio de Vivienda, Obras Públicas y Vivienda, Laura. Ordenamiento territorial y medio ambiente. Me salía obras públicas, pero no. Bien. Existen viviendas unifamiliares aquí dentro de Montevideo, incluso con las limitaciones que tienen las ordenanzas municipales para construir con madera. O sea, digamos que la tendencia en Uruguay también es la construcción con madera. Este es un ejemplo de una vivienda aquí dentro de Montevideo, con sistema de entramado ligero, hoteles en Laguna Garzón, mirador en la Rambla de Colonia. Este es el ejemplo de la Casa de Andalucía, aquí en el Parque Rodó, donde estas cerchas ya tienen una estructura, unas dimensiones ya grandes. Esto es con madera laminada encolada de eucalipto, producido en Uruguay. O ejemplos como estos, que es una cubierta de una piscina en Salto, o esta cubierta de arcos en una vivienda. En todos estos casos de construcción con madera en Uruguay, no se conocen las propiedades mecánicas de la madera, no se realizó sabiendo sus características técnicas de esa madera, no existe normativa local, por lo tanto lo que pasa es que lo que surge de aquí es un pupurri de cosas, es decir, se adoptan propiedades mecánicas de maderas de otros lugares y normativas de cálculo internacionales que pueden ser o no coherentes con esas propiedades mecánicas. Lo que digo es que es eso, creemos que la tendencia es la construcción con madera también en Uruguay, hay ejemplos de ello, y lo que falta es ese marco normativo que ampare, digamos, a todos los que la usan. Por lo tanto, lo que generamos fue un esquema, digamos, de plan estratégico para el desarrollo de la madera estructural en Uruguay. Y este esquema de plan estratégico, digamos, que es algo que queremos alcanzar y está como por pasos, a ver qué tendríamos que hacer para conseguir eso. Lo primero, definir los usos de la madera estructural. El uso puede ser residencial, o sea, para uso de viviendas,
en 1 o 2 niveles o edificios en altura, como se comentó al principio. Para esto que necesitamos definir los sistemas estructurales, es decir, puede ser el entramado ligero, puede ser este entramado pesado, poste y viga, o puede ser, bueno, este entramado pesado con paneles CLT, como les contaba. El uso de la madera estructural también puede ser en edificios no residenciales, es decir, edificios públicos o galpones u otras cosas, y también en puentes peatonales y vehiculares. Para esto, ¿qué necesitamos? El desarrollo de esa normativa de madera estructural, que pasa desde una normativa de los ensayos que hay que realizar a la madera, eso se puede generar en Uruguay o se puede adoptar normativa internacional, para llegar a la caracterización de la madera uruguaya, tanto de la madera serrada como de los productos de ingeniería de madera. Y por último, pasa a hacer la normativa de cálculo estructural, es decir, por un lado, normativa de ensayos de las piezas de madera, por otro lado, determinar los valores de resistencia y de rigidez, de modulasticidad de estos materiales, y por último, una norma que te diga cómo calcular con esos materiales. Y así, con todo este completo, sí que podemos ya empezar a utilizarla en esos usos. ¿Cuáles son los productos de ingeniería de la madera? Bueno, algunos nos nombré cuando ponía los ejemplos. Uno es la madera serrada según sale, otro es la madera en rollo, o sea, el poste también según sale del árbol, madera laminada encolada, LVL o madera microlaminada, estos paneles CLT, que es lo que os digo de paneles macizos, plywood, otros productos, etc. En color azul se puede ver, aunque también se lo comentará Laura un poco más adelante, de los productos que tenemos ya propiedades. ¿En base a qué? O sea, de madera serrada, de madera laminada encolada, de paneles CLT y de plywood ya sabemos características de esta madera, en base a proyectos de investigación que se venían desarrollando en los últimos años entre el grupo interinstitucional de Facultad de Arquitectura de la ORT, Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y el LATU, Laboratorio Tecnológico de Uruguay. En base a estos proyectos de investigación se determinó un objetivo común, que es alcanzar ese plan estratégico, y para eso los proyectos van abarcando distintos aspectos que puedan llegar a su cumplimiento. Por lo tanto, como resumen, y le doy paso ya a Laura, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para el desarrollo de la construcción con madera en Uruguay? A modo de resumen es esto. Por un lado, la tecnología de la construcción requiere contar con 3 insumos básicos. Por un lado, los materiales estructurales con especificaciones técnicas conocidas. Por otro lado, un cuerpo normativo consistente y coherente que abarca desde la caracterización y los procedimientos de fabricación de productos de madera hasta el diseño y cálculo estructural y también la ejecución en obras. Y por último, contar con recursos humanos capacitados. Con esto doy paso a Laura Moya para que cuente los avances que hemos alcanzado en los proyectos de investigación desarrollados en estos años y que después presente el diploma de especialización. No sé si quiere hacer alguna pregunta ahora o... Una pregunta complementaria, ¿usted hace para la situación actual en Uruguay cuáles son las maderas que hoy se están investigando que están plantadas en Uruguay? Destino especialmente para se ha hecho algún estudio de qué pasa en la fuente de la madera del hemisferio sur, que es en Australia, porque yo tengo entendido que había especies de eucalipto que eran más adecuadas para la construcción. Y nadie ha hablado de meter 20.000 hectáreas, 10.000 hectáreas para probar. Sí. Mira, con ese ejemplo que ponía del... Son más adecuadas. Sí. La verdad que de la parte forestal, o sea, de si son más adecuadas o no, no puedo hablar. Pero sí que es verdad que no sé si son adecuadas, para el clima de Uruguay, es lo que no sé. Claro, eso es lo que no sé. Lo que sí que es verdad, ese ejemplo que ponía del puente en Australia, está hecho con madera de eucalipto, pero es un eucalipto distinto, no es un eucaliptus grandis, ni es un eucaliptus globulus. Le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, GAM, algo así, pero no sé cuál es el nombre científico. Y si hacemos todo ese programa que va a llevar años sobre las especies, si pasa que no son las óptimas, pero habría que hacer una línea de investigación por el otro lado. Sí. Yo creo que hay dos aspectos. Yo creo que esa línea de investigación puede ser. Creo que tiene una ventaja enorme las plantaciones que hay en Uruguay a día de hoy. Es lo que ya está. Y hay otra cosa, que es que son especies de rápido crecimiento. Es decir, el turno de corta, el más grande, son 25 años. Es decir, y el eucalipto... Sí, bueno, el eucalipto, si queremos que alcance propiedades estructurales más elevadas, claro, a esos turnos de corta alcanzamos determinadas propiedades estructurales. Habría que investigar si dejándolo más años mejoran esas propiedades, que eso tampoco se sabe. O sea, dejándolo más años de lo que conocemos ahora, ¿no? Los inconvenientes que tienen las especies durables, que serían, por ejemplo, las especies tropicales, ¿no?, que puede haber en Brasil,
En Australia hay especies de eucalipto, pero que se comportan como estructurales, es decir, son durables a la intemperie y tienen propiedades mecánicas altas, pero el turno de corta es muy largo, son como 100 años. Entonces, es decir, no sé si es tan rentable económicamente, no lo sé. Sí. Sí, le dejo la palabra. Para complementar la pregunta que usted hacía. En realidad, el LATU tiene un proyecto, tiene varios proyectos que comenzaron en la década de los 80, los cuales justamente desarrollaron distintas especies para ver distintas especies de pinos y de eucaliptus para ver los potenciales usos que podían tener. Y ellos probaron, y hay muchísima información que está disponible en la página del LATU sobre la caracterización de las especies más adecuadas para nuestro clima, ¿sí? Y para los fines que se habían propuesto desarrollar. Y ahí hubo un proyecto muy grande de cooperación internacional con el JICA, con la Agencia de Cooperación de Japón, ahí está, que duró muchísimos años y focalizó en eso. Y esa fue una primera etapa. Lo que nosotros ahora, y es lo que yo voy a comentar ahora, es para el uso estructural, esto es para la construcción, cuáles son, cómo caracterizamos esas maderas y esas especies. ¿Sí? Bueno, entonces, yo voy a comentar sobre los avances de los proyectos que tenemos que sirven de base para la generación de un cuerpo normativo de madera estructural en Uruguay. Entonces, Vanessa les había mostrado en la última diapositiva 3 requisitos fundamentales para el desarrollo de la tecnología de construcción con madera. Yo voy a conversar primero sobre los materiales. En relación a los materiales, madera cerrada de pinos, fundamentalmente las especies Elioti y Taeda, ¿sí? Nosotros, en base a muestreos de madera que se comercializa en el mercado nacional, realizamos un proyecto bastante extenso, ¿sí? En el cual clasificamos la madera visualmente, desde el punto de vista estructural, y la ensayamos para obtener las propiedades físicas y mecánicas. Con esos resultados definimos, ¿sí?, una calidad visual y una asignación a una clase resistente. ¿Qué es todo esto? Bueno, nosotros como constructores, como arquitectos, como ingenieros, lo que necesitamos saber son las propiedades para poder trabajar, para poder construir con ese material, ¿sí? Las muestras fueron analizadas según la normativa europea, ¿sí?, y fueron asignadas a una calidad visual y a partir de esa asignación estimados sus valores de cálculo, ¿sí? Entonces, la clasificación visual, para los que no están en el tema, clasificación visual estructural consiste en tomar una pieza de madera, ¿sí?, una tabla de madera, y evaluarla visualmente en función de sus singularidades o lo que a veces se llaman los defectos. En el caso del pino, el defecto de mayor significación es el de los nudos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una serie de características visuales en la diapositiva indicadas en la parte izquierda y los criterios de calidad estructural, ¿sí?, y la definición de una calidad visual estructural que nosotros denominamos S7. Esa calidad visual estructural tiene unas propiedades físicas y mecánicas que se corresponden con una clase de resistencia de la norma europea que se llama C14. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos madera en Uruguay que tiene propiedades, ¿sí?, estructurales correspondientes a una clase resistente del sistema europeo. Hicimos lo mismo para madera cerrada de eucaliptus, básicamente de Eucalyptus grandis. Definimos también, ¿sí?, las singularidades que definían una calidad visual, ¿sí?, que se corresponden con una clase de resistencia de la normativa europea C20, con lo cual nosotros conocemos entonces las propiedades estructurales de esa madera aserrada de Eucalyptus grandis. Bien, entonces ya tenemos información sobre madera aserrada de los dos géneros, digamos, que vamos a utilizar en construcción de madera nacional. Luego tenemos madera laminada encolada. La madera laminada encolada, que capaz que igual vale la pena comentar un poquito más de qué se trata, son tablas de madera o trozos de madera, ¿sí?, que están
cortados, ¿sí?, y ensamblados entre sí de forma tal que podemos obtener piezas, ¿sí?, láminas, lo que se llama de tamaño ilimitado, de longitudes ilimitadas. Esas láminas, ¿sí?, se unen con adhesivo y compresión, ¿sí?, adhesivos estructurales y compresión, y forman una escuadría o una pieza de madera de dimensiones mayores que lo que podría ser una escuadría producida con las maderas que tenemos en Uruguay o que tenemos igual a nivel internacional. Ahora, ¿qué sucede? Esa madera laminada encolada necesita ser construida o fabricada bajo ciertos requisitos, bajo ciertos estándares de calidad. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar los requisitos de la norma europea y adaptarlos a la tecnología de Uruguay. Tuvimos un proyecto que lo terminamos hace pocos meses, en el cual trabajamos con una empresa productora de madera laminada encolada en Uruguay. Y definimos una serie de requisitos, de los cuales el más importante, bueno, perdón, el más importante no, el que tuvimos que adaptar fue la longitud mínima de los bloques que constituyen las láminas. ¿Sí? Ahí tenemos una diapositiva, un diagrama, perdón, a la izquierda, en el cual vemos una singularidad como es una tabla de madera con un nudo, ¿sí?, y debido a la técnica del finger joint, que es el corte con el endentado, nosotros podemos eliminar esa singularidad o ese defecto, y eso es lo que se llama el saneado de la tabla. Y a partir de ahí lograr una pieza con propiedades mayores, propiedades estructurales mayores. Bien, ahí simplemente una diapositiva indicando lo que fue la definición del largo de ese finger, que hubo que adaptarlo, de ese diente, y lamentablemente no se ven bien las fotos, pero tenemos una parte de fabricación de las vigas, la parte del encolado que se ve ahí abajo, de la viga de madera laminada. Bien, una vez que definimos esos criterios o esos requisitos de fabricación, ¿sí?, lo que hicimos fue ensayar esas vigas construidas bajo esos parámetros definidos, ¿sí?, y determinamos sus propiedades mecánicas, ¿sí? Ahí el cuadro que tenemos abajo es un resumen de las propiedades mecánicas, ¿sí?, de las vigas laminadas de Eucalyptus grandis, producidas en Uruguay, y con adhesivo poliuretánico. Esas propiedades nos permiten asignar la madera encolada de Eucalyptus grandis, ¿sí?, a la clase de resistencia GL24H de la norma europea. Este es el resultado de un muestreo, ¿sí? O sea, nosotros ahora tenemos información adicional, con lo cual probablemente tengamos un valor de la clase de resistencia que no sea exactamente ese GL24, pero andará en el orden de eso. Bien, también en el marco de ese proyecto desarrollamos vigas de madera laminada encolada de pinos, ¿sí?, con adhesivo de resorcinol. Y también determinamos unos valores, en este caso que estamos presentando acá, que son valores preliminares, son valores medios de las propiedades estructurales, pero tenemos información adicional que todavía no la procesamos porque estamos todavía en la fase de finalización de análisis de resultados, con las mismas propiedades estructurales para mostrar y para tener información para esa norma de cálculo de estructura. El otro proyecto que tenemos es de madera contralaminada de pino, ¿sí? Este es un proyecto de desarrollo de prototipos de la Fundación Recaldoni. En realidad este es un proyecto de doctorado cuyos resultados van a estar disponibles a fin de año, ¿sí? Acá vemos la madera contralaminada, que es lo que Vanessa hoy comentaba, que esto vendría a ser como el producto de ingeniería de madera estrella, por decirlo de alguna forma, que permite la construcción, junto con la madera laminada encolada, permite la construcción en altura, y es lo que se suele llamar como construcción masiva de madera. La madera contralaminada consiste en, si lo ven acá, está más claro en el diagrama sobre la derecha, tablas de madera, ¿sí?, que a su vez, esas tablas de madera pueden también ser madera laminada para generar piezas también de largos mayores, que van colocadas, ¿sí?, por capas
y cada capa va colocada en dirección ortogonal al adyacente, ¿sí? Cada una de esas capas va unida con adhesivos también estructurales. Nos podemos generar madera contralaminada de 3 capas, de 5 capas, generalmente es con un número impar, ¿sí? Y eso la madera contralaminada se utiliza tanto en entrepisos, en forjados, como en paredes. Acá tenemos un panel, ¿sí?, de madera contralaminada que está siendo ensayado a la flexión en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Ensayos de Materiales, ¿sí? Y acá tenemos los valores, también son valores medios y resultados preliminares de un promedio de 5 paneles que se ensayaron, ¿sí? Y entonces lo interesante acá es que partiendo de madera cerrada, que tiene propiedades, la madera en sí, de una clase resistente C14, estamos logrando, ¿sí?, valores de propiedades estructurales, ya sabemos que son de promedio, pero que son mayores al C14. Si vemos ahí la tercera columna, tenemos la resistencia media de flexión de la madera contralaminada, el promedio es de 22, ¿sí?, newton sobre milímetro cuadrado, mientras que partimos de una calidad de una clase estructural de 14 newton por milímetros cuadrados. Por supuesto que estamos hablando aquí de valores medios, ¿sí?, y allí estaríamos comparando con valores característicos, pero no quiero hablar mucho más de esto, sino simplemente comentarles que probablemente esa madera tenga propiedades estructurales mayores. Bien, en cuanto a la situación normativa, que era el segundo requisito, ¿sí?, para poder desarrollar la tecnología de construcción con madera. ¿Qué avances hemos hecho? Bueno, fundamental, la creación de un comité UNIT, ¿sí?, de madera estructural. Este comité empezó a funcionar el 20 de septiembre de este año, ¿sí? Y nos hemos planteado en el comité la redacción de una serie de normas, ¿sí? En cuanto a madera cerrada, generar normas UNIT, ¿sí?, de clasificación visual, más valores de cálculo de madera de pino, ¿sí?, para las especies que hablamos, Taeda y Elioti, y clasificación visual de madera cerrada y valores de cálculo para madera de eucaliptus, fundamentalmente eucaliptus grandes. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque tenemos la información que generamos en los proyectos, que antes mencioné. En el caso de productos de ingeniería de madera, bueno, nos proponemos redactar normas de requisito de fabricación de madera laminada encolada para uso estructural y los valores de cálculo para madera de pino y para madera de eucaliptos. Y también dentro de los productos de ingeniería de madera, requisitos de fabricación de madera contralaminada o CLT para uso estructural y sus respectivos valores de cálculo, fundamentalmente de madera de pino, que son el resultado del proyecto de investigación que comenté recién. El tercer punto, normativa de cálculo estructural. Bueno, nos proponemos adoptar el Eurocódigo 5, ¿sí?, el Eurocódigo 5, perdón, de la norma de cálculos de estructuras europea. En sus partes 1.1, reglas generales y reglas para la edificación, y en la parte 1.2, reglas generales y proyectos de estructuras sometidas al fuego. Nos proponemos redactar anexos nacionales al Eurocódigo 5 en estas dos partes. Bien, ¿qué son los anexos nacionales? Bueno, los anexos nacionales son documentos técnicos de aplicación nacional que tienen por objetivo presentar parámetros de determinación nacional y opcionalmente información complementaria no contradictoria. Y finalmente, pero en relación a los proyectos de investigación y desarrollo, comentarles que no solo nos hemos quedado en esos proyectos, sino que también construimos determinados prototipos. Sistemas constructivos de puente peatonal de emergencia, ¿sí? Esto es un proyecto de extensión universitaria de la Universidad de la República, es un proyecto que lo realizó Vanessa con su grupo en la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Ahí podemos ver que el puente es una pasarela
pasarela peatonal, construida con madera cerrada, ¿sí? Con la madera cerrada de pino, ¿sí? De pequeñas dimensiones, con escuadrillas de pequeñas dimensiones, ¿sí? O sea, escuadrillas de 70 milímetros por 140 de sección y longitudes de 2,40 m, ¿sí? Las dimensiones de este puente tienen 1,50 m, la parte útil, la parte libre, ¿sí? Y 7 metros de longitud. Y el sistema es un sistema de reticulado, como ustedes pueden ver allí en el diagrama y en la foto. La sobrecarga de uso de ese puente es de 5 kN por metro cuadrado. Y fue diseñado y calculado de acuerdo al Eurocódigo 5. Este proyecto, ¿sí?, fue desarrollado por docentes y estudiantes del Instituto de Estructuras y Transporte de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y docentes del programa de carpintería de la UTU. Ahí ven a los muchachos, ¿sí?, que están trabajando en la construcción de ese puente. Otro prototipo de puente, en este caso esto es un puente vehicular, ¿sí? Esto fue generado con un proyecto de investigación FPTA de Iña, ¿sí?, que logró el primer premio en el 10º Congreso de Vialidad Uruguaya realizado en el año 2015. Este prototipo fue pensado para el paso de vehículos pesados en el sector agrícola y forestal. Las dimensiones del puente son de 6 metros por 8 metros de longitud y tiene una capacidad, fue diseñado para 36 toneladas y construido para 15. Ahí sí pueden ver el tablero, ¿sí? Esto está construido en dos, en dos partes, por decirlo así. Un conjunto, ¿sí?, que está compuesto por un tablero de madera contralaminada, de pino impregnado con CCA y 4 vigas de madera laminada encolada, también de pino impregnado CCA y adhesivo de resorcinol. Fue calculado de acuerdo al Eurocódigo 5 y este proyecto fue un proyecto de colaboración entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la Facultad de Arquitectura de la Horta. Prototipo en relación a sistemas constructivos de viviendas, ¿sí? Este es un proyecto de la Casa Uruguaya que ganó el primer premio en la competencia Solar Decatrón del año 2015, el primer premio de eficiencia energética del Ministerio de Industria y Energía en el 2016 y recientemente el premio del público de la Semana de la Madera de Chile en el 2017. Esta vivienda de 75 metros cuadrados, ¿sí?, útiles, fue realizada enteramente con Eucalyptus grandis, es una vivienda energéticamente eficiente y fue desarrollada por un grupo de estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de Horta Uruguay con el asesoramiento del Instituto de Estructuras y Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Bien, y finalmente presentarles, Vanessa había comentado en realidad que el tercer punto de los requisitos para el desarrollo de la tecnología de construcción con madera es contar con recursos humanos altamente calificados y mano de obra capacitada. Y en esa dirección nosotros desarrollamos el diploma de especialización en diseño, cálculo y construcción de estructuras de madera, ¿sí?, que comienza su dictado, su primer dictado el año que viene, la primera semana de abril. Comentarles brevemente sobre el diploma. En el fondo hay unos dípticos con información sobre esto. Este diploma es de dictado compartido entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Horta y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y quería comentarles brevemente la génesis de este diploma. Entre el año 2013 y 2014 se diseña el programa, ¿sí?, y se presenta a fines del 2015 ante el Ministerio de Educación y Cultura. Entre julio y octubre del 2016, este diploma tiene una evaluación por expertos de Argentina y de Brasil, ¿sí?, que finalmente realizan un dictamen favorable en diciembre del 2017. En julio del 2017, en diciembre del 2016, en julio del 2017 es aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura como de dictado en conjunto entre ambas instituciones. Los objetivos de este diploma
son ofrecer a los alumnos graduados la formación de especialista en el área de diseño, cálculo y construcción de estructuras de madera. Profundizar la formación del graduado en el manejo activo y creativo del conocimiento en el área de la madera estructural y en la construcción. Este es un programa de 1 año de duración que está estructurado en 8 materias. Las asignaturas son impartidas en dictado único, 3 en la Facultad de Arquitectura de la ORT y 4 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y un proyecto final que se dicta en ambas facultades. Cada asignatura tiene un docente responsable, si bien en la mayoría de las materias participan varios docentes. Los estudiantes se inscriben en una de las 2 facultades y toman los cursos en ambas. Y el título es expedido por la facultad en la cual el estudiante se inscribió. La carga horaria semanal está estimada en 3 clases de 3 horas por semana. Y brevemente, con esto ya termino, esta es la malla curricular, ¿sí?, en la cual tenemos las 8 asignaturas y la carga horaria, ¿sí?, que está en el sistema de carga horaria para la Universidad ORT, y luego le voy a mostrar la carga horaria para los créditos en el sistema de la Universidad de la República. Simplemente las asignaturas, que las voy a leer aquí: transformación mecánica de la madera para uso en construcción, ¿sí? El docente responsable es el doctor ingeniero Andrés Dieste, de Facultad de Ingeniería. Productos estructurales de madera, a cargo del candidato a doctor arquitecto Daniel Godoy, también de Facultad de Ingeniería. Sistemas estructurales y cálculo entramado ligero, a cargo de quien les habla. Diseño y cálculo estructural según el método de los estados límite, a cargo de Vanessa. Software de diseño y cálculo de estructuras de madera, a cargo del doctor Gonzalo Cetrangolo, de Facultad de Ingeniería. Sistemas constructivos y física de la construcción, a cargo del máster arquitecto Jorge Franco. Gestión de la Universidad ORT, gestión de proyectos y dirección de obras, a cargo del máster y arquitecto Alejandro Bonicelli, de la Facultad de Arquitectura de la ORT. Y el proyecto fin de curso, que como les decía, puede ser tomado en cualquiera de las universidades, de las 2 facultades, y los docentes responsables son todos los que están los responsables de las asignaturas. En relación a la carga horaria, para la ORT tiene 444 horas el programa, y para la Facultad de Ingeniería el total de créditos es de 60. El comienzo de cursos, como les decía, es el 2 de abril del 2018. Por consultas nos pueden escribir a nuestros correos, el de Vanessa, que está allí, y el mío, que está allí. Y finalmente invitarlos al próximo evento, ¿sí?, que desarrollaremos, que será una jornada de sensibilización en la apreciación de la madera en los espacios educativos, para lo cual tenemos 2 invitados, un invitado de Chile, que es el diseñador industrial y empresario Jorge Calderón, que tiene una empresa de madera contralaminada y experiencia en construcción de jardines de infantes escolares en madera contralaminada, y la doctora Paula Cardelino, especialista en la apreciación de los espacios arquitectónicos para el desarrollo del aprendizaje. Bueno, esto será el viernes 2 de diciembre a las 9 horas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Uruguay. Los esperamos. Muchas gracias.